Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy no voy a poder darles la clase de manera pues en vivo, pero les dejo aquí la presentación. Ya saben que es muy importante que la puedan ver para entender a este autor que vamos a manejar el día de hoy, que es Raymond Cattell, y vamos a ver su teoría de los rasgos. Como hemos estado viendo en las clases pasadas, pues ya estamos analizando así como que a detalle cada uno de las teorías de la personalidad, cuáles son sus conceptos, qué es lo que nos aporta, y principalmente Cattell tiene un instrumento que se llama 16 factores de la personalidad, que es muy aplicable. Es un cuestionario que se utiliza a veces dentro de las empresas para poder contratar a alguien. Entonces está muy interesante lo que Cattell nos quiere mostrar, porque también él vio de diferente manera al ser humano, lo analizó desde otro contexto, no como un ser enfermo, ni como para tratar de cambiarlo o ayudarlo, sino más bien para conocerlo a profundidad. Entonces vamos a conocer a este señor y a sus ideas y sus conceptos, y espero que pues pueda quedarles claro el tema. Pues muy bien, vamos a comenzar con un concepto sobre personalidad que nos deja Raymond Cattell, y dice que la personalidad es aquello que permite predecir lo que alguien hará en una situación dada. Y como anteriormente les había comentado, pues para Cattell no era tanto como el ayudar a las personas a cambiar ciertos aspectos de su vida, sino más bien era observarlos, y a través de esa observación poder conocer a la persona y de esta manera poder predecir situaciones, ¿no? Entonces, a lo largo de las diapositivas vamos a estar viendo que él maneja mucho el concepto de rasgos, es como la palabra que más vamos a repetir, y pues nos muestra distintos tipos de rasgos. Entonces, la meta que perseguía Cattell con su estudio de la personalidad era predecir cómo se comportará un individuo frente a una situación de estímulo dada. A diferencia del enfoque que habían adoptado otros teóricos, él no hizo referencia alguna a modificar la conducta negativa a positiva o de anormal a normal. Estos teóricos, más orientados a la clínica, se basaban en el estudio de casos de pacientes que acudían al psicólogo porque eran infelices o sufrían algún trastorno emocional y querían cambiar. En cambio, los sujetos de Cattell eran individuos normales, y él se propuso estudiar su personalidad, no modificarla. Estaba convencido de que sería imposible, o cuando menos desaconsejable, tratar de cambiarla sin saber de antemano lo que se debería transformar. Entonces, pues aquí nos da una introducción, ¿no?, del trabajo de Cattell. Para Cattell, pues era más importante observar, analizar a la persona, pero no a la persona enferma o que tuviera alguna dificultad, sino a la persona sana, común y corriente, y de esta manera poder obtener algo de esa persona que a él más bien le pudiera ayudar a predecir futuras situaciones. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo del trabajo de Cattell. Continuando, pues dice que su teoría de la personalidad no se originó en un entorno clínico, como anteriormente lo vimos. Adoptó más bien un método rigurosamente científico. Se basó en observaciones de la conducta y en enormes cantidades de datos, y en sus investigaciones con frecuencia obtenía más de 50 tipos de mediciones de un solo sujeto. En su teoría, la información derivada de la investigación era tan exhaustiva y fidedigna que no tenía o sea, no había comparación, no había de alguna manera como alguna duda, porque sus estudios o su trabajo era tan exacto, era tan preciso, de acuerdo a que, como se menciona ahí, en una sola persona podía descubrir hasta más de 50 características. Entonces, pues esto era más como la relevancia de su trabajo, no tanto el aspecto clínico psicológico. Cattell se distingue por su manera de procesar los datos. Los sometía al procedimiento estadístico del análisis factorial, el cual consiste en evaluar la relación entre los pares posibles de medidas tomadas a un grupo de sujetos con el propósito de detectar factores comunes. Pues él regularmente buscaba personas, como ya habíamos mencionado, sanas, que tuvieran una vida tranquila, feliz, y pues iba a analizar esos factores. Él iba a observar si eran estables en estas personas, si de alguna manera pues eran similares,
y pues así que le fuera arrojando algún resultado pues a sus pruebas. Por ejemplo, analizaba las puntuaciones de dos pruebas psicológicas o de dos subescalas de una misma prueba a fin de encontrar su correlación. Si las dos medidas mostraban una correlación elevada, Cattell concluía que medían aspectos similares o conexos de la personalidad. ¿Qué quiere decir que correlacionaban? Pues, o qué quiere decir la palabra correlación, pues que tenían que ver, ¿no? Que de alguna manera o en algún punto tenían una similitud y pues de esta manera él se podía dar cuenta de si estaba funcionando. Cattell se refería a estos factores llamándolos rasgos y los definía como elementos mentales de la personalidad. Mientras no conozcamos los rasgos de alguien, no podremos predecir cómo se comportará en una situación dada. Es decir, si queremos entender plenamente a alguien, primero tendremos que describir con precisión el patrón global de rasgos que lo definen como individuo. Entonces, este era su punto central de Cattell. No era tanto, como ya mencioné anteriormente, ayudar a la persona a que mejorara, cambiara, etcétera, sino más bien era simplemente observarlo en sus situaciones comunes y corrientes y de esta manera ir obteniendo cierta información, ciertos datos que para él le pudieran dar un conocimiento real de la persona y qué rasgos o qué características pues presenta esta persona. Ahorita pues ya vamos a analizar los conceptos que nos maneja Cattell y bueno, los rasgos de personalidad según Cattell los definió como tendencias relativamente permanentes a ciertas reacciones que las unidades estructurales básicas de la personalidad pues se ocurrían y los clasificó en varios sentidos y ahorita vamos a ver pues esa clasificación. Ahí como en la imagen podemos observar que hay diferentes personas, todas quizás con similitudes, pero al final cada uno de ellos presenta un rasgo distinto. Esta es la forma en la que clasificó los rasgos Cattell. Vemos que hay rasgos comunes, rasgos únicos, rasgos de capacidad, rasgos de temperamento, rasgos dinámicos, rasgos superficiales, rasgos fuente, rasgos de constitución, rasgos moldeados por el entorno y cada uno pues tiene un concepto en particular. Por ejemplo, los rasgos comunes dice todos compartimos estos rasgos en determinada medida. Por ejemplo, tenemos cierto grado de inteligencia o de extroversión. Los rasgos únicos, dice todos tenemos rasgos únicos que nos distinguen como individuos, por ejemplo, gusto por la política o el béisbol. Aquí nos habla de rasgos que, por ejemplo, en los comunes, pues todos de alguna manera tenemos un cierto grado de inteligencia, un cierto grado de querer interactuar con las personas. Entonces, por eso dice que son rasgos comunes porque todos los poseemos. Ya en los rasgos únicos, pues se podría decir que hay ciertas cosas que nos pueden gustar a unos de otros y por eso es que son únicos. Hay rasgos de capacidad que dice nuestra capacidad y habilidades determinan la eficiencia con la cual nos esforzamos para alcanzar una meta. Rasgos de temperamento, nuestras emociones y sentimientos como la asertividad, irritabilidad, trato fácil, constituyen a determinar cómo reaccionamos frente a las personas y situaciones del entorno. Y así sucesivamente, y ahorita los vamos a ver un poquito más a detalle, pero estas son las formas en las que Cattell clasificó los rasgos de personalidad. Pues comencemos hablando ya más a profundidad sobre los rasgos comunes y los rasgos únicos. Cattell diferenció los rasgos comunes de los únicos. Un rasgo común es el que todos poseemos en cierta medida, como hace rato lo mencionaba, como era el ejemplo de que todos poseemos un grado de inteligencia, que todos de alguna manera somos extrovertidos y también aquí nos habla de la afiliación, o sea, de cuando nosotros queremos o nos acercamos a otros y que existe amor, ¿no? Esos son rasgos comunes que todos los seres humanos pues tenemos. Todo el mundo tiene estos rasgos, pero unos los tienen en mayor medida que otros. La razón que explica por qué Cattell sugirió que estos rasgos son universales es que todos tenemos un potencial similar para heredarlos y también estamos sujetos a presiones sociales similares, por lo menos dentro de una misma cultura, ¿no? Entonces, pues aquí nos está hablando de estos rasgos que son comunes, que todos de alguna manera, ya sea por presión social, por herencia, pues los tenemos, los poseemos, los desarrollamos, algunos quizás con más fuerza que otros, pero al fin y al cabo todos los poseemos.
Y ya pues los rasgos únicos, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, son características específicas que cada uno pues tiene. Aquí incluyen los gustos, no a todos les gusta a lo mejor la carne molida con papas, no a todos a lo mejor les gusta la nieve de limón, entonces son cosas específicas que ya se encuentran en cada persona y que tienen que ver más pues con los gustos. Ahorita pues vamos a ver los conceptos o más bien las características de los rasgos de capacidad, de temperamento y dinámicos. Otra manera de clasificar los rasgos consiste en dividirlos en 3 categorías, los de capacidad, los de temperamento y los dinámicos. Los rasgos de capacidad determinan la eficiencia con la que podemos esforzarnos para alcanzar una meta, ¿no? Es como de alguna manera esa capacidad que tenemos todos para poder llegar hacia donde queremos. El grado de inteligencia pues afectará el cómo nos vamos a esforzar para alcanzar esas metas y los rasgos de temperamento describen el estilo general y el tono emocional de la conducta, como nuestra medida de asertividad, afabilidad o irritabilidad. Aquí pues va a depender más bien de cómo nosotros manifestemos estas emociones y cómo podamos pues lograr también llegar a nuestras metas en base a eso que experimentamos y que pueden ser los cambios emocionales. Estos rasgos afectan nuestra forma de actuar y de reaccionar ante las situaciones y los rasgos dinámicos son la fuerza motora del comportamiento, definen nuestras motivaciones, intereses y ambiciones. Si se dan cuenta, estos 3 rasgos pues funcionan gracias a que funciona el otro, ¿no? Si funciona el rasgo de capacidad, el que yo quiera lograr y hacer algo referente a una meta, pues va a depender también cómo yo lo tome en cuanto a mis emociones, ¿no? Si soy una persona que me enojo fácilmente, pues muy probablemente si siento que esa meta no se va a lograr, me voy a frustrar, enojar y muy probablemente la voy a dejar y entonces no voy a poder llegar a esta parte de la motivación o de mis propias ambiciones. Entonces todos van como junto con pegado y todos llevan a un mismo fin que pues es que la persona sea funcional. También nos habla sobre rasgos superficiales y rasgos fuente. Una tercera clase son los rasgos superficiales frente a los rasgos fuente, en razón de su estabilidad o permanencia. Los rasgos superficiales son características de la personalidad que se correlacionan, pero que no constituyen un factor porque no son determinados por una sola fuente. Por ejemplo, varios elementos de la conducta como la ansiedad, la indecisión y el miedo irracional se combinan para formar el rasgo superficial llamado neurotismo, el cual no se deriva de una sola fuente. Como los rasgos superficiales están compuestos por varios elementos, son menos estables y permanentes y por lo tanto son menos importantes para describir la personalidad. Aquí en los rasgos superficiales pues son rasgos que de alguna manera surgen, se juntan y causan una dificultad, ¿no? Por ejemplo, aquí nos hablaba de la ansiedad, la indecisión y el miedo y combinadas, pues causan ahora sí que la situación está llamada neurotismo, que no es otra cosa que enfermarse, ¿no? Ya sea de depresión, de enojo, etcétera. Y luego nos habla también de los rasgos fuente, factores unitarios de la personalidad, que son mucho más estables y permanentes y son los más importantes. Cada uno de estos rasgos de origen o da origen a algún aspecto de la conducta, son factores individuales que se obtienen con el análisis factorial y que combinados pues explican los rasgos superficiales. Entonces, estos factores pues, o más bien estos rasgos vamos a ver cómo un poquito más adelante pues Cattell los pudo obtener de las personas. También él habló acerca de rasgos de constitución y rasgos moldeados por el entorno. Los rasgos fuente, en razón de su origen, se clasifican en rasgos de constitución o moldeados por el entorno. Los rasgos de constitución se originan en condiciones biológicas, pero no siempre son innatos. Por ejemplo, el consumo de alcohol puede producir conductas como la negligencia, la locura, el farfulleo, que es hablar de manera pues rápida. Análisis factorial indicará, el análisis factorial indicará si estas características son rasgos fuentes. Y los datos moldeados por el entorno provienen de las influencias del ambiente social y físico y se trata de características y conductas aprendidas que imponen un patrón a la personalidad.
El comportamiento de un individuo criado en un vecindario pobre no tendrá el mismo molde que el de otro criado en el lujo de la clase alta. Un militar de carrera mostrará un patrón de conducta distinto al de un músico de jazz. Así vemos que Cattell reconoció la interacción entre las variables del individuo y las de situación. Entonces aquí en estos rasgos moldeados por el entorno pues van a darse de acuerdo al lugar donde la persona crezca, a las ideas, a la presión social, etcétera, ¿no? Entonces por eso es muy importante conocer pues cuáles son estos conceptos que nos maneja el autor que estamos viendo y analizando el día de hoy. Pues vamos a analizar ya un poquito más lo que son los rasgos fuentes y los factores básicos de la personalidad. Tras veintitantos años de muchas investigaciones empleando el análisis factorial, Cattell identificó 16 factores fuente como los factores básicos de la personalidad. Estos factores se conocen más por la forma en que se suelen usar en una prueba objetiva de la personalidad llamada Cuestionario de los 16 factores de personalidad. Este es el cuestionario que les mencionaba al inicio, que pues se suele utilizar mucho para conocer pues cómo es una persona, ¿no? Y a veces se aplica dentro de las empresas pues para saber si va a ser un empleado que va a durar, que va a permanecer, que va a estar tranquilo o va a estar en conflicto o va a causar algún conflicto. Acuérdense que para Cattell era muy importante este cuestionario porque ayudaba a predecir conductas futuras. Los rasgos fuente constituyen los elementos básicos de la personalidad, tal como los átomos son las unidades básicas del mundo físico. Decía que los psicólogos no podrán entender ni generar leyes referentes a la personalidad sin describir con precisión la índole de estos elementos. Entonces, pues él seguía insistiendo en que no podíamos dar predicciones de una conducta sin antes conocer a profundidad, pues, a la persona. Y bueno, ahorita vamos a ver los factores que maneja Cattell en su cuestionario y cómo cada factor, de acuerdo a su puntaje, ya sea bajo o sea alto, pues nos arroja unos rasgos de personalidad. Por ejemplo, el factor A, si sale con puntuación baja, nos dice que es una persona reservada, distante y retraída. Si sale con puntuación alta, nos habla de que son personas sociables, afectuosas y de trato fácil. Otro ejemplo, vámonos a la F, al factor F, si salen bajos en este factor es que son personas serias, sobrias y tienden a deprimirse. Si salen con puntuación alta son despreocupados, entusiastas y alegres, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden observar que cada uno de los factores pues tiene una letra y tiene un significado y ya dependiendo del resultado de este factor pues nos va a arrojar unas características de rasgos, ¿no? Entonces por eso es muy importante este cuestionario y sí nos ayuda para poder entender y conocer mejor a la persona. Otros conceptos que nos maneja también Cattell es el de actitudes. Dice, Cattell definió las actitudes como los intereses, las emociones y las conductas que dirigimos a una persona, objeto o hecho. En su aplicación del término no se refiere exclusivamente a una opinión en favor o en contra de algo, que sería la aceptación que comúnmente adjudicamos al término actitud. La definición que propone es mucho más amplia y abarca todas las emociones y los actos referentes a un objeto o situación. Entonces, pues ahí vemos el concepto de actitudes de acuerdo a Cattell y pues nos dice que en esta definición él incluye tanto intereses como emociones y conductas que van dirigidas a la persona. Luego también nos habla del sentimiento de uno mismo. Un sentimiento dominante llamado sentimiento de uno mismo organiza el patrón de lo que caracteriza a una persona. Es el autoconcepto que se refleja prácticamente en todas sus actitudes y acciones. Este sentimiento proporciona estabilidad, coherencia y organización a los rasgos fuente y está vinculado con la expresión de los ergios y los sentimientos. Es el último de los sentimientos en alcanzar el nivel pleno de desarrollo y contribuye a satisfacer los rasgos dinámicos y por lo tanto controla todas las estructuras de la personalidad. Aquí nos está hablando este concepto del sentimiento de uno mismo
y que prácticamente pues es la forma en que nos vemos a nosotros, y de esta manera en que nos vemos pues va a ayudar a que todos los demás rasgos que tengamos pues se puedan desarrollar de manera adecuada. Y ya por último, pues nos habla también de etapas del desarrollo de la personalidad. No sé si recuerdan qué autor fue el que también nos manejaba así aspectos o edades referentes al desarrollo de la personalidad. Y si no se acuerdan, pues fue Erikson. Erikson también nos manejaba así etapas, edades y también características dentro de estas edades. Y ahorita pues vamos a ver cuáles son las que maneja Cattell, que es infancia, niñez, adolescencia, madurez, madurez tardía y vejez. Ahí vemos las edades que abarcan cada una de las etapas de acuerdo a cómo él las propuso, y también pues alguna característica que ocurre dentro de ese desarrollo o dentro de esa etapa que genera pues los rasgos de personalidad. Entonces pues está muy interesante. No sé si ustedes ya habían escuchado acerca de Raymond Cattell, pero gracias a sus conocimientos, a su trabajo, pues hoy tenemos acceso a ese cuestionario que les digo, el cuestionario de los 16 factores de la personalidad. Si les interesa conocer más sobre este cuestionario, pues lo pueden investigar. Está muy interesante, como les digo, arroja mucha información referente a la persona que también nos puede ayudar a predecir ciertas situaciones, como a lo mejor una depresión, agresividad, etcétera, ¿no? Entonces esa es la importancia y relevancia del trabajo de Cattell. Entonces, si llegan a tener alguna duda, chicos, referente al tema, pues con gusto los puedo apoyar. Recuerden que pues para darme cuenta de que si vieron el video, tienen que poner o encontrar la frase que les pongo en cada una de las diapositivas. Así que pues muchas gracias por su atención, y cualquier duda pues estamos al pendiente.